Bien, estamos en una serie, les decía yo, que es la serie Siendo Formados, Siendo Formados. Y hoy día nos corresponde la lección número 7, que es, el título que lleva es una pregunta que vamos a estar respondiendo, pero la respuesta la vamos a dar en dos lecciones. La pregunta es, ¿qué sucedió en Edén? Primera parte. ¿Qué sucedió en Edén? Recordemos, hermanos, que Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios. No se olviden de eso. ¿Ya? Acuérdense que el Señor formó a Adán y a Eva a su imagen conforme a su semejanza. La imagen de Dios estaba en ellos. Lo que ellos no tenían era esta realidad de la que nosotros vivimos. Ellos no tenían la vida de Cristo en ellos. No gozaban de esta realidad que nosotros gozamos. Ahora, por contraparte, nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros, a diferencia de Adán y Eva. ¿Ya? Adán y Eva nunca supieron lo que era experimentar la presencia de Cristo en ellos, pero sí habían sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros, como leímos recién en Colosenses, de forma completa, de forma plena. La plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo, y el día que fuimos trasladados de tinieblas a luz, Cristo vino a morar en el Espíritu dentro de nosotros. Pero nosotros, a diferencia de Adán y Eva, nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Ya? Esa idea no se nos tiene que perder nunca, ¿ya? Porque claramente eso nos muestra que el resultado de la obra de la cruz es mucho más poderoso, mucho más significante, mucho más grande que la obra de la creación, que fue poderosa, que fue majestuosa, pero que no se compara con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario fue muy superior a la primera creación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya debiésemos nosotros, después de todo este tiempo que hemos estado hablando, debiésemos ya ir asimilando la idea de que la creación según Cristo es superior a la primera creación. Esta nueva creación de la que habla Cristo, o de la que habla el apóstol Pablo en realidad, es superior a la nueva creación. Dijimos que íbamos a responder la pregunta, ¿qué sucedió en Edén? A ver, vamos a decir varias cosas. Según Dios, todos los hombres están en la misma posición. ¿Cuál es esa posición en la que se encuentran todos los hombres? Según Romanos 3:23, todos los hombres están separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una realidad común para toda la humanidad, de todas las épocas, de todas las latitudes del planeta. No existe nadie que nazca en Cristo, nadie que nazca del vientre de su madre, a eso me refiero, que nazca siendo cristiano. Todos nacemos separados de Dios, y todos, Dios quiere alcanzarlos a todos por medio del mensaje del Evangelio. Esto es sumamente importante, ¿ya? Esa es la posición en la que todos se encontraban. Desde Adán, automáticamente toda persona nace en Adán. Oigan bien eso. Desde Adán, toda persona nace en Adán, o sea, nace con la herencia maldita de Adán. ¿Y cuál es la herencia maldita de Adán? La naturaleza pecaminosa. Porque la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Por tanto, como todos nacen en Adán, todos nacen muertos y completamente separados de él. Al estar separados de Dios, hermanos, al estar el hombre separado de Dios, es imposible que el hombre pueda colaborar con el propósito eterno de Dios. Esta idea es sumamente importante que usted la note si es posible. Hermanos, desde las tinieblas no se puede colaborar con el propósito eterno de Dios. La idea original del Señor es el propósito eterno de Dios. El deseo original del Señor es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, acuérdese, que es que seamos formados a la imagen de Cristo para que Cristo sea el todo en todos, ¿correcto?
Pero desde las tinieblas no se puede colaborar con el propósito eterno de Dios, porque en las tinieblas el ser humano está en un estado de total separación con Dios. Y obviamente, si no estamos en Cristo, no podemos colaborar con aquello para lo que usted y yo fuimos creados. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio necesitamos hacer un énfasis en el nuevo nacimiento. Por eso es que es necesario que la gente experimente el nuevo nacimiento. Hago un paréntesis cortito. Por eso, hermanos, es que el proselitismo nos sirve. ¿Qué es lo que es el proselitismo? Cuando alguien ve una forma de culto o ve un sistema religioso que le gusta, el que sea, esa persona llega a esa forma de culto, llega a ese sistema religioso y se adhiere, mire, se adhiere, se pega, se aprende la forma de culto, aprende a decir amén, aprende a decir gloria a Dios, aprende los cánticos, aprende a vestirse como se visten ahí, aprende a hablar como hablan ahí, aprende a leer la Biblia sin entender nada, pero aprende a leerla, aprende toda una clase de disciplinas eclesiásticas. Y él se vuelve un prosélito. Pero ¿cuál es el problema de este hombre, de esta mujer? Que no han nacido de nuevo. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, nuestro énfasis tiene que ser que la persona experimente la palingenesia, la regeneración, o el volver a nacer, o el nuevo nacimiento. 4 conceptos para hablar de lo mismo. Esto es necesario experimentarlo, hermanos, porque si no, no podemos colaborar con la idea original. ¿Y cuál es la idea original? El propósito eterno de Dios. No podemos colaborar con el propósito eterno de Dios desde las tinieblas porque el ser humano en las tinieblas está totalmente inhabilitado, está totalmente imposibilitado de esto. El ser humano, amados, ha sido creado para el desarrollo del propósito eterno. Esa es la razón por qué nos crearon. No nos crearon para cumplir nuestras metas, para cumplir nuestros sueños, para alcanzar el éxito, el desarrollo. Nada de eso. Todo eso que yo mencioné, que es muy válido que usted tenga metas, es muy válido y es muy legítimo, ¿ya? Ni siquiera es cuestionable. Pero todo eso no es la razón por que usted fue creado. Usted fue creado para participar del desarrollo del propósito eterno de Dios y todo lo demás, esas metas que usted pueda tener, esos sueños que usted pueda tener, esas metas a corto, mediano y largo plazo, quedan subordinadas al propósito eterno de Dios, porque el ser humano fue creado para colaborar en el propósito eterno de Dios. Y si usted, escúcheme bien, nosotros que estamos en Cristo fuimos creados para eso. Y los que están en tinieblas también fueron creados para eso. El punto es que ellos desde las tinieblas no pueden. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo colaboramos para el propósito eterno de Dios? Entendiendo que toda esa gente de tinieblas tiene que oír el mensaje. Y no lo va a oír a través de ángeles, lo va a oír a través de aquellos que ya oyeron el mensaje, entendieron, comprendieron y están en el propósito eterno de Dios. Nosotros, en otras palabras, amados, nosotros no podemos ser tan displicentes con esta responsabilidad que tenemos para con el Señor, que esa responsabilidad tiene que ver con hacernos cargo de la colaboración que cada uno de nosotros tiene que hacer en el propósito eterno de Dios. Dejemos claro que nadie que está en Cristo está incompleto. Eso que quede claro. Nadie que haya nacido de nuevo está incompleto. Nadie que esté realmente en Cristo está incompleto. Porque el que está en Cristo no puede estar incompleto. Porque el Evangelio enseña que estamos completos en Él. ¿Qué decía Colosenses 2:10? Anote la cita, anótela. Colosenses 2:10 dice, voy a leer la Reina Valera y después voy a leer la NBI. La Reina Valera dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos? Completos en Él. O sea, toda persona que está en Cristo no está incompleto. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que estamos completos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La NBI
dice de otra forma. Mire cómo dice. Y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, toda persona que haya nacido de nuevo está pleno. Y hermanos, si tenemos la sensación que algo nos falta, no estamos entendiendo el Evangelio. Si tenemos la sensación de que no nos hemos realizado porque yo quería ir a la universidad y no pude ir a la universidad porque fui mamá antes, o porque no me dio el puntaje, o porque me alcanzó para un instituto nomás, entonces llevo 20 años frustrado porque no fui a la universidad y resulta que hace 30 años me convertí, yo estoy teniendo un problema con el entendimiento del propósito eterno de Dios. Porque la Biblia dice que estamos completos en Él, que nada nos falta. Nada nos falta. Y de repente tenemos esta sensación de que muchas cosas nos faltan y es porque estamos mirando la temporalidad como la realidad verdadera. Y la temporalidad no es nuestra realidad verdadera. Nuestra realidad verdadera es lo espiritual, lo eterno y lo celestial. Así lo dice Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Ya? Esa es nuestra realidad verdadera. Todo aquel que está en Cristo está completo. El punto es cómo yo me percibo o cómo yo me siento o cómo yo me veo. ¿Completo o no? Ese es el punto. El punto no es si estamos completos o incompletos. La Biblia es categórica. Vosotros, todo el que está en Cristo está completo. Pero yo me puedo percibir incompleto. Yo me puedo ver incompleto. Yo puedo sentir que algo me falta, que estoy incompleto. ¿De acuerdo? Hermanos, el punto que nos da problema es cómo nos vemos, no cuál es la realidad. La realidad bíblica, la realidad categórica, la realidad que es parte del fundamento de nuestras vidas, parte del fundamento de la iglesia, es que en Cristo estamos completos. Ahora, si yo me percibo que estoy incompleto, mire lo que va a pasar. Yo voy a empezar a buscar satisfacciones en otros lugares que nunca encontraremos. Por eso es que ya nos queremos la casa propia, que es legítimo, que no está mal, pero la tenemos y ahí disfrutamos de eso lo que un tiempito y de repente hay una insatisfacción porque ahora queremos un campito. Y llega el campito y ahora queremos otro terrenito por allá por el sur de Chile. Y le queremos agregar esto y le queremos agregar esto otro. Hermanos, hay gente, escúcheme bien, hay gente que estudia porque necesita seguir estudiando, porque si no quedan en el tiempo desfasado. Pero hay gente que estudia porque necesita sentirse satisfecho, por satisfacción. Una carrera, otra carrera, otra carrera. Y hermanos, pasan su vida estudiando. 20, 30 años de estudio sin problema porque necesitan esto. Ahora, si esto está pasando en nuestras vidas, que ya estamos entendiendo que estamos completos en Cristo, es porque nuestra mirada es la que está equivocada. Ahora, fíjate que yo dije que buscaremos satisfacción en otros lugares que nunca encontraremos. ¿Por qué nunca encontraremos? Simplemente porque no fuimos creados para otra cosa, sino que para el propósito eterno de Dios. Y eso es lo único que va a satisfacer al ser humano. Por eso, hermano, una de las cosas que más nos llena a los cristianos es el momento en que estamos expresando adoración, gratitud, alabanza, exaltación al Señor. Porque fuimos creados, dice la Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es uno de los momentos de mayor satisfacción que nosotros vivimos cuando lo estamos adorando. Y algo tan sencillo, cuando estamos cantando palabra cantada al Señor, se llena nuestro corazón de lo que es Cristo, de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo, producto de que fuimos creados para eso. Ahora bien, ya que la verdadera realización del ser humano está en el propósito eterno del Padre. Hermanos, ahí está la verdadera realización del ser humano. Por eso usted oye estos actores de Hollywood, voy a poner un ejemplo, que ganan millones de dólares, que tienen cuentas acaudaladas y que con esas cuentas que tienen todos sus problemas económicos solucionados, ¿correcto?
Ya, todas las necesidades ellos los pueden autosatisfacer. Entonces algunos de ellos, con un buen sentir, con un buen sentir, invierten grandes cantidades de millones en ayudar a otros. ¿Ya? Pero yo oí el otro día a un actor que él ayuda con casi el 50% de su capital que tiene, que son millones de dólares, a gente en África, con la construcción de pozos para agua, con la construcción de escuelas, de hospitales. El trabajo que hace es realmente significativo. Pero él decía, yo nunca estoy satisfecho, yo tengo una sensación de insatisfacción permanente y de angustia permanente. Y eso le va a pasar a todos los seres humanos, porque el ser humano fue creado para participar del propósito eterno de Dios. Nosotros, que fuimos rescatados, ya fuimos introducidos en el propósito eterno de Dios, pero si no estamos pensando con la mentalidad correcta, vamos a estar luchando con estas situaciones permanentemente de insatisfacción, de que algo me falta, de que todavía no soy pleno, y siempre vamos a, como se dice acá en Chile, vamos a andar pateando la piedra con cierta melancolía, con cierta tristeza, con esta idea de que no estoy completo, cuando realmente estamos completos en Cristo Jesús, porque Él es la plenitud. Nosotros vamos a ser realizados en el propósito eterno de Dios, no en otro lugar. Está en servir y en colaborar con el propósito. Obviamente, hermanos, si no estamos en Cristo, estamos inhabilitados para funcionar en el propósito eterno del Padre. Pero los que estamos en Cristo, fuimos capacitados para participar de la herencia de los santos en luz. Fuimos capacitados y fuimos habilitados por la gracia de Dios para colaborar con el propósito eterno del Padre. El problema es que nuestra mentalidad todavía está regida por los patrones antiguos. Por eso Romanos capítulo 12 nos exhorta a Pablo a que seamos renovados en nuestro entendimiento permanentemente, para que las ideas comandantes de nuestra mente no sean las ideas de la vieja naturaleza, sino que sean los pensamientos y la forma de pensar de Cristo, que es el pensamiento de la nueva creación o de la nueva naturaleza. Porque, hermanos, el Evangelio no se trata de que Cristo vino a salvarnos. El Evangelio no se trata de que Cristo vino a perdonarnos. Hermanos, es mucho más que eso. Esas dos cosas ocurrieron. Pero el Evangelio se trata de un cambio de naturaleza. Teníamos una naturaleza totalmente pecadora que subyugaba nuestra naturaleza humana, y hoy día tenemos la naturaleza de Cristo que se amalgamó perfectamente en la nueva creación con nuestra naturaleza humana, porque somos Cristo y usted son uno solo. En otras palabras, la regeneración, el nuevo nacimiento, nos habilitó para participar del propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que ustedes tienen que concluir de lo que acabo de decir? Que nadie que no haya nacido de nuevo puede participar o puede colaborar con el propósito eterno de Dios. No lo va a entender nunca. Y el propósito eterno de Dios, lo repetimos, es que estamos siendo formados a la imagen de Cristo para que Cristo sea el todo en todos. Amén. Vamos a introducir una pregunta aquí. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Esa es la pregunta, anótela. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Algo compartí de esto yo unos domingos atrás. Hoy día vamos a ponerle un poquito más de profundidad a eso que yo compartí. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? La respuesta es en tinieblas, separados de Dios. Pertenecíamos al mundo. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿En qué condición ve Dios al mundo? ¿En qué condición ve Dios al hombre que está ligado al mundo? La respuesta sigue siendo la misma. En tinieblas. Pero, amados, tinieblas no es un asunto, nosotros asociamos tinieblas con oscuridad, ¿cierto? Asociamos tinieblas con demonios, asociamos tinieblas con diablos rojos, con horquetas y colas.
asociamos tinieblas con cosas oscuras. Y tinieblas en la Biblia no es tan místico como eso. Tinieblas en la Biblia es algo más profundo y más complejo. Tinieblas en la Biblia, hermanos, es una falta total del conocimiento de Dios. Anótelo. Tinieblas en la Biblia es una falta total del conocimiento de Dios. O sea, una persona que está en tinieblas no tiene conocimiento de Dios. No tiene conocimiento revelado, no tiene conocimiento espiritual. La gente que está en tinieblas puede tener un conocimiento histórico. De hecho, si usted le pregunta a la gente de tinieblas quién es Dios, va a dar una definición que haya aprendido por ahí en algún lugar. Si usted le pregunta a la gente quién era Jesús, la gente sabe de decir quién era Jesús porque hay mucha información histórica de quién era Jesús. Pero aquí estamos hablando de que la gente que está en tinieblas tiene una falta total del conocimiento espiritual y del conocimiento revelado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Dios habita en la luz inaccesible. Y si el ser humano está en tinieblas, usted tiene que entender que las tinieblas es ausencia total de luz. Y si luz es conocimiento, las tinieblas es ausencia total de conocimiento, pero conocimiento de Dios. Y no conocimiento histórico, sino conocimiento revelado, conocimiento espiritual de Dios. Si miramos Génesis capítulo 1, ahí vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Hemos leído ese texto varias veces. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? No ordenó. Lo que primero hizo fue creó la luz. Es la luz la que trae el orden. Es la luz la que termina con el caos. Es el conocimiento de Cristo revelado, porque el conocimiento de Cristo revelado es la luz. Es la luz del conocimiento de Cristo revelado, el Evangelio revelado, que termina con el desorden de nuestra vida, que termina con el caos de nuestra vida, que termina con la anarquía espiritual. Es el conocimiento de Cristo revelado. Por eso cuando le preguntan a Jesús en qué consiste la vida eterna, Jesús responde, nos da una lista de cosas que hay que hacer. ¿Se han dado cuenta? Porque él pudo haber dicho, mira, la vida eterna consiste en que hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que tratar de obedecer al Señor, hay que andar más o menos bien, hay que comportarse de derecho. Pero él no dice nada de esto. Él dice que la vida eterna consiste en que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. En otras palabras, la vida eterna consiste en conocimiento de Dios. El que tiene conocimiento de Dios, tiene la vida eterna. El que no tiene conocimiento de Dios, no tiene la vida eterna. Pero, insisto, no estamos hablando de conocimiento intelectual. Porque hay mucha gente... Están diciendo, Consuelo, hace rato que cierre ahí. Los teólogos son profesionales y profesionales de la teología, y muchos de ellos son ateos. Muchos de ellos son agnósticos, no creen en esa obra esa obra no sobrenatural, sino que es esa obra espiritual de Cristo en la cruz del Calvario. No la han recibido, pero saben mucho de Dios. Entonces no estamos hablando de conocimiento intelectual. Cuando estamos fuera de Cristo, estamos en tinieblas. Si miramos bien Génesis, nos llevaremos una sorpresa interesante. No vamos a detenernos ahora a mirarlo, pero yo los animo a que lo vean en su casa. Dios creó la luz antes de crear el sol. La luz no es consecuencia de que Dios haya creado el sol y la luna. Lo primero que Dios hizo, si usted lee Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y 3-4 días después, Dios viene y crea los astros mayores, el sol y la luna, y los astros menores, las estrellas. Hermano, esto es poderoso.
Porque no estamos hablando de que la luz es el resplandor de un ser luminoso. La luz es el conocimiento de Dios. Esto es tremendo, hermanos. La luz como conocimiento de Dios existía en Dios, po. En Dios sí. Pero aquí Dios la trajo a la existencia. En esta creación Dios la pronunció, Dios la trajo a la existencia. Como la pronuncia en nosotros. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que fue la luz del conocimiento de Dios que resplandeció en nuestros corazones? ¿Cuándo resplandeció en nuestros corazones? ¿Y por qué tuvimos que ser alumbrados por el Evangelio? ¿Dónde nos encontrábamos? En tinieblas. Y por eso es que es en las tinieblas resplandece la luz. No, la luz no resplandece de afuera. ¿Qué significa en la Biblia? Dentro de las tinieblas resplandece la luz. El nuevo nacimiento no es que algo desciende y entra aquí. El nuevo nacimiento es de adentro hacia afuera. ¡Puf! Explosa la luz y consume las tinieblas y se genera la nueva creación. Hermanos, este es el milagro más grande que alguien pueda experimentar. O sea, aunque no experimentemos ningún milagro financiero, ningún milagro físico, habiendo experimentado este milagro, es suficiente si es que usted y yo tenemos la comprensión que necesitamos tener. Ahora, oiga, si miramos bien Génesis nos llevaremos una sorpresa interesante, les dije yo, que la luz fue antes que el sol. Nosotros pensamos que cuando Dios dijo hágase la luz, se creó el sol. Pero cuando vamos a Génesis nos damos cuenta que no. Se hizo la luz y 2 o 3 días después, no me acuerdo bien, se crean los astros mayores, que es el sol y la luna, y los astros menores, que son las estrellas y los planetas. Ahora, si miramos bien, veremos que tanto el sol y la luna se crearon después. Porque la luz tiene que ver con la iluminación del conocimiento. Por eso debemos entender que el hombre, desde el punto de vista de Dios, está en tinieblas. Pero no es que está lleno de demonios, sino que está con una falta total del conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Por eso es que la gente ha oído hablar de Dios, pero no conocen a Dios. Incluso, lamentablemente, hasta dentro de las iglesias se puede oír hablar de Dios y puede haber gente que no conoce a Dios. Porque para que alguien conozca a Dios necesita experimentar la iluminación del conocimiento de Dios. Y eso se llama revelación. Eso es lo que el libro de Efesios, capítulo 1, versos 16, 17 y 18, dice que es el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios es la luz de Dios que viene sobre nosotros permanentemente. De hecho, ahora, mientras yo estoy enseñando, todos nosotros, inclusive yo, estamos expuestos a la luz del conocimiento de Dios. Y el Señor, y esta tiene que ser nuestra oración permanente, quite los velos, los haga caer, para que nuestra mentalidad y nuestro entendimiento sean alumbrados por el conocimiento de Dios. Y tengamos conocimiento de Dios y no conocimiento intelectual de Dios. Dios tiene, hermanos, Dios ve al hombre en tinieblas, y verlo en tinieblas, entonces, ¿qué significa? Verlo con una falta total del conocimiento de Dios. Pero es un conocimiento revelado. Amados, pero ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo ve Dios al hombre en tiniebla? Falta total del conocimiento de Dios. Esa es la mirada de Dios al hombre. Ya, ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Escuche, usted me va a decir igual, hermano, ¿no? Escuche. Nosotros deberíamos ver al mundo como Dios lo ve, en tiniebla. Nosotros deberíamos tener comprensión espiritual de esto y deberíamos ver al mundo tal cual como Dios lo ve, en tinieblas. Pero tinieblas es ausencia total de conocimiento de Dios. Nosotros deberíamos verlo como Dios lo ve.
Lamentablemente, tenemos una mirada bastante más puesta en lo terrenal. ¿Qué pensamos? Escuche, esto es lo que pensamos. Pensamos que si una persona tiene más dinero, está mejor. ¿Me está oyendo? Nosotros pensamos que si una persona tiene más recursos, está mejor. Si esa persona tiene menos dinero, está peor. Si una persona tiene más salud, está mejor. Si una persona tiene menos salud, está peor. Si esa persona tiene título académico, está mejor. Si no tiene título académico, está peor que el que tiene el título académico. Así pensamos. Al punto que acá en Chile le decimos a nuestros hijos, estudia para que seas alguien en la vida. Porque si no tiene un título, es nadie. Y repetimos nosotros como papagayo paradigmas que están establecidos en el mundo, porque nos estamos olvidando de tener la mirada que Dios tiene de las tinieblas. ¿Cuál es la mirada que Dios tiene de las tinieblas? Falta total del conocimiento de Dios. Falta total del conocimiento de Dios. Así ve Dios. Hermano, Dios no ve al millonario, al multimillonario y dice, oh, está lleno de dinero, qué asombroso. Y tampoco ve al mendigo que no tiene nada y dice, pobre hombre, no tiene nada. No, Dios ve busca algo en los hombres y no lo encuentra. Conocimiento de Dios. Y no lo encuentra porque la raza humana está caída en tinieblas. Y en los únicos que encuentra conocimiento de Dios es en aquellos a quien el mismo conocimiento de Dios le ha sido revelado. Porque el conocimiento de Dios resplandeció en nuestros corazones. Porque el conocimiento de Dios es Cristo, hermanos. Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz y yo vine a alumbrarles. Yo soy la luz del mundo. Amados, cada vez que Él mira el mundo, Él ve un mundo con ausencia total del conocimiento de Dios. Ahora escuche. Pero según Dios, esto no es así, ya que Dios no tiene puesta su mirada en lo que el ser humano necesita en términos materiales. Con esto yo no estoy diciendo que Dios va a desatender nuestras necesidades materiales. ¿De acuerdo? Pero para Dios no son un problema. Para Dios no son una prioridad. Dios no pierde el sueño hoy día por cómo va a curar nuestro cuerpo. Dios no se aflige por cómo va a proveer para que vivamos los 30 años que vienen por delante. Dios no entra en estrés, no se estresa, no se fatiga, no se cansa, dice la Biblia, para resolver cómo mis hijos van a pasar la ancianidad. ¿Cómo le soluciono la ancianidad? Él no tiene ningún problema con eso. Él es, y Él se va a encargar de nosotros. Porque Él no tiene puestos sus ojos en nuestras necesidades materiales. ¿Está oyendo, hermano? Él no tiene puestos sus ojos ahí. Su mirada no está puesta en los términos materiales. Él tiene su mirada puesta en otra cosa. Por eso está el Evangelio. Por eso nos reveló el Evangelio. Por eso nos hizo partícipes del Evangelio. Dios tiene su mirada puesta en lo que el ser humano necesita, oiga, desde la realidad de Dios. Y desde la realidad de Dios, lo que el ser humano necesita es estar inmerso en el propósito eterno de Dios, para colaborar con el propósito eterno de Dios, para ser eficaz en el desarrollo del propósito eterno de Dios, a fin de que todos, Cristo sea el todo en todos. Y mientras estamos en eso, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Desde ahí mira la cosa Dios. Hermano, Dios no está preocupado por la enfermedad que tenemos. Es más, Dios, dice Isaías 53, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios, la preocupación de nuestra curación la llevó a la cruz y la ganó en la cruz. Cristo ganó sanidad en la cruz. Cristo ganó provisión en la cruz. Cristo ganó todo lo que usted y yo necesitamos en la cruz del Calvario. Cristo no está preocupado por eso.
Una vez que solucionó toda esa problemática en la cruz, solucionó la problemática mayor. El hombre estaba en tinieblas sin conocimiento de Dios. Y la cruz, por eso hemos dicho, ustedes me han oído a mí decir más de alguna vez, que en la cruz nace y termina toda revelación. Porque de la cruz, del mensaje de la cruz, emana el conocimiento de Dios. Es imposible conocer a Cristo sin la obra de la cruz. John Stott, un predicador contemporáneo, dice: yo no hubiese conocido al Señor si no hubiese sido por la cruz. Porque es en la obra de la cruz la que arrojó, la que trajo luz a nuestro entendimiento, la que nos mostró nuestra condición y la que nos mostró qué es lo que había pasado en la cruz del Calvario y cómo Cristo había ganado una victoria eterna, rotunda y categórica a favor de cada uno de nosotros en la muerte vicaria, en la muerte sustituta que Él experimentó en la cruz. Ahora, ¿dónde tiene puesta su mirada Dios? En lo que el hombre necesita, pero desde la realidad de Dios. Eso anótenlo. ¿Dónde tiene su mirada Dios? En lo que el hombre necesita, pero desde la realidad de Dios, no desde nuestra plataforma temporal. ¿Se está entendiendo eso, hermanos? Pero yo quiero que quede claro, ¿ah? No quiero que ustedes piensen que el Dios que tenemos es un Dios indolente, un Dios que no se preocupa de nosotros. ¿Dónde tiene puesta su mirada Dios? En la necesidad del hombre, pero desde la realidad de Dios. ¿Y cuál es la realidad de Dios? El propósito eterno de Dios. Por eso debemos, como redimidos, entender que Dios no nos ve a nosotros en base a nuestras necesidades temporales. Pero no estoy diciendo que el Dios que tenemos es un Dios indolente, que nos ve sufrir y que nos dice: oye, deja de sufrir porque a mí no me preocupa tu necesidad temporal. No. El punto es que Cristo, que es Dios, el Verbo encarnado, el Verbo eterno de Dios, resolvió todo ese asunto en la cruz del Calvario. Ya dejó de ser un problema porque en Cristo tenemos todas las cosas. Con Cristo dice la Biblia que nos fueron dadas todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, usted podrá decir: pero hermano, ¿y cómo yo no vivencio eso? Porque nuestra mentalidad necesita ser cambiada. Porque estamos en la luz, estamos en Cristo, estamos puestos en el cuerpo de Cristo, pero seguimos pensando con la mentalidad antigua. Seguimos preocupados de cómo vamos a pagar la universidad del hijo. Y seguimos abrumados porque no logramos juntar el dinero para la leña. No sabemos cómo vamos a pagar el examen que hay que hacerse. Y eso nos tiene angustiados. Cuando en realidad nosotros debiésemos tener puesta nuestra mira en el propósito eterno de Dios y en cómo estamos colaborando para el desarrollo del propósito eterno de Dios, sabiendo de antemano que el Dios que tenemos ha hecho cargo de todas nuestras necesidades temporales. Pero hermano, no nos mira desde nuestras necesidades temporales. Nos mira desde nuestra necesidad de la realidad de Dios. ¿Y cuál es la realidad de Dios? El propósito eterno de Dios. Por eso, como redimidos, debemos entender que Dios no nos ve a nosotros en base a nuestras necesidades temporales. Dios nos ve en base a lo que realmente importa. Eso es el propósito eterno de Dios. Escuche esto. Dios no me ama al suplir las necesidades temporales. No me ama al suplir las necesidades temporales. Ahora, hermanos, ¿es una expresión de su amor que Él supla nuestras necesidades? Sí, pero si yo pienso: Dios me proveyó el dinero que yo necesitaba, Dios me ama. ¿Por qué estaría mal esto? Porque puede que en el propósito eterno de Él haya algo que Él no me quiera proveer. Y si yo entiendo eso, ¿qué voy a decir yo de Dios? Que no me ama. ¿Entiende? Por eso es que Dios nos entiende, no se relaciona con nosotros en base a nuestras necesidades temporales. Dios no es el genio que está dentro de la botella y que yo vengo de la lámpara y yo vengo y froto la lámpara para el genio que se llama Dios me resuelve el problema. No, hermanos,
Dios no tiene nada que ver con nuestras necesidades temporales, aun cuando está preocupado de ellas. Pero no es lo que a Él le quita el sueño. Podríamos pensar que por suplir nuestras necesidades temporales, entonces Él me está demostrando su amor. Dios me ha demostrado su amor de otra forma, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Y incluyéndome, haciéndome parte del propósito eterno de Dios. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque fui incluido en el propósito eterno de Dios. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque su Hijo, Cristo, murió en la cruz del Calvario en mi lugar. Ahí se mide, ahí se ve el amor de Dios. De hecho, miren lo que dice Juan. Juan lo expresa de esta manera. Mirad, mirad, cuál amor nos ha dado, no cuán. Es cuál. El amor de Dios no es cuantitativo, es cualitativo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay! ¡Qué lindo! El texto habla del amor de Dios. No, el texto no habla del amor de Dios. El texto habla de la manera en que Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? Enviando a su Hijo a morir a la cruz. Así dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo importante del texto es la manera en que nos amaron. ¿Cómo nos amaron? Enviando a Jesús a pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra ignominia, nuestra transgresión, nuestra maldición, por todo lo que nos separaba de Dios. Él, hermanos, cuando te saca de las tinieblas y te trae a la luz, inmediatamente te inserta, te coloca, te posiciona en Cristo Jesús. ¿Cierto? Nadie queda en un estado intermedio, esperando, en un purgatorio, esperando a ver si Dios lo va a poner o no lo va a poner en Cristo. No, se nace de nuevo y se nace en Cristo. ¿De acuerdo? Todos, sin excepción. Todos. Todos los que han nacido de nuevo están en Cristo. Y usted tiene que entender algo. Que si Dios decidió revelarse a tu vida, arrastrarte de tinieblas a luz y posicionarte en Cristo, es porque Él junto con esa decisión tomó otra. Él decidió usarte y contar contigo para el propósito eterno de Dios. No te necesitas, ¿sí? Pero Él tomó una decisión. Te voy a incluir en mi propósito porque por eso te llamé. No te llamé para ser salvo. Te salvé para que seas formado a la imagen de Cristo. No te llamé para que vayas al cielo. Te llamé para que seas formado a la imagen de Cristo. Y tú vas a colaborar conmigo en el propósito eterno de Dios. Yo tomé una decisión contigo y es que te voy a usar para que tú participes en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Hermanos, Dios quiere que todos aquellos que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, de forma corporativa, colaboremos con el propósito eterno de Dios. Esto es de forma corporativa. ¿Se acuerdan que el día domingo vimos que uno de los puntos de la madurez nos llevaba a entender que dejábamos de tener una visión individualista y empezábamos a tener una visión corporativa, una mentalidad corporativa, porque Dios va a hacer esto con su cuerpo, no con algunos? No es que yo estoy colaborando en el propósito eterno de Dios, no, estamos colaborando en el propósito eterno de Dios. La pregunta es si es que estamos siendo eficaces o no. La pregunta es si es que estamos conscientes de aquello en lo que el Señor nos tiene o no. Escuche, Él decidió usarte y contar contigo para que su propósito eterno se lleve a cabo. Por eso es necesario hablar tanto de la formación de Cristo. Por eso es que tantas veces hay que repetir que fuimos llamados para ser parte del propósito eterno de Dios. La formación de Cristo en nosotros, del Cristo formado. Porque si Cristo está siendo formado en nosotros, nosotros podremos expresarlo. Cristo formado lo que hace en nosotros es sacar el foco de nuestras necesidades temporales
y poner el foco en la necesidad de Dios. Suena raro eso. Porque Dios tiene una necesidad. Eso suena más raro. ¿Cierto? Ya lo explico. Dios tomó una decisión. Él se autoimpuso una necesidad, que para Él no es necesidad. Es su meta. Que todos sean formados a la imagen de Cristo, para que todos esos sean una familia, la gran familia de Dios, donde Cristo sea el todo y en todos. Dios dijo, por aquí vamos a caminar, y yo mismo voy a estar en eso. De comienzo a fin yo voy a llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Yo voy a redimir, yo voy a justificar, yo voy a regenerar, yo voy a reconciliar, yo voy a santificar, yo voy a glorificar, yo los voy a llevar delante del Padre. Yo voy a tenerlos a todos dentro de mí. Ustedes y yo vamos a ser uno solo. ¿Qué hace cuando usted y yo empezamos a madurar? Y madurar, acuérdense que es ser formado en la imagen de Cristo. Cuando empezamos a avanzar en la formación de la imagen de Cristo en nosotros sacamos, escuche bien, no se distraiga aquí en esto, nosotros sacamos el foco de nuestras necesidades temporales. Las necesidades siguen ahí. Pero nosotros sacamos el foco. Nos desenfocamos de ahí y nos enfocamos en lo que realmente importa. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? De eso está hablando. No pongan la mira en las necesidades temporales. Pongan la mira en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, es la razón por qué Él hizo todas las cosas. Para que Cristo sea el todo en todos. Porque Dios tomó una decisión, que es este propósito eterno de Dios, y que incluye, el propósito eterno de Dios incluye que en Cristo todas las cosas sean reconciliadas. Escuche, dice las visibles y las invisibles. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero que todo esté reconciliado en Cristo. Y para allá es que vamos. Entonces, cuando empezamos a madurar, cuando empezamos a crecer, algo ocurre. Nos desenfocamos de las cosas terrenales, de las necesidades temporales, y nos enfocamos en el propósito eterno de Dios. Escuche, pero las necesidades temporales siguen ahí. Pero ya no nos importa tanto. Porque empezamos a focalizarnos donde corresponde y empezamos a ver, óigame, al Dios proveedor, al Dios sanador, al Dios magistral que creó el Playa del Orión y todo el universo, haciéndose cargo responsablemente de su familia. Amén. El Señor quite los velos de nuestras mentes, hermano, para entender lo que estamos conversando. Nos lleva a sacar el foco de las necesidades temporales del ser humano y nos lleva a colocar el foco en aquello que Dios estableció, el propósito eterno de Dios. Eso lo decidió Él en su soberanía. Sí o sí, Él quiso hacer participar al hombre en Cristo en este propósito eterno. Hermano, es una decisión de Él. Él quiso que así fuese. Por eso es que la Biblia nos llama colaboradores. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que participar de la herencia de los santos en luz. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que colaborar con el establecimiento del reino. Perdón, con la extensión del reino, no con el establecimiento. Con la extensión del reino. Por eso la Biblia dice que tenemos que edificarnos unos a otros. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que juntos como cuerpo ministrarnos el uno al otro. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque Él decidió en su soberanía que Él quería hacer participar al hombre en Cristo de este propósito eterno. Hermano, no es que Él hace participar a cualquier hombre. Él hace participar al hombre que está en Cristo. Él hace participar a la mujer que está en Cristo. ¿Y de qué lo hace participar? Del propósito eterno de Dios. ¿Qué es? Para que Él... Listo, vamos bien. Nos permite colaborar por gracia en su propósito. Esto es sumamente importante que yo lo entienda
y que usted lo entienda. Hermano, no porque calificamos. Hermanos, no porque calificamos. No porque somos lo mejor que había en el planeta y nos seleccionaron. Escuche bien, lo que se hizo con nosotros no fue una selección, fue una elección. Nos eligieron en Cristo, pero no nos seleccionaron. No es que el Señor fue a la frutería, miró las 10.000 manzanas y escogió las 20 mejores y nos llamó. Eso se llama selección. Dios no hizo una selección, porque no había que seleccionar. Estaba todo el cajón podrido. Todas las manzanas no servían para nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? En Cristo nos eligió. No es que te eligió a ti. En Cristo nos eligió para que formemos parte del propósito eterno. Y Él decidió usarnos y que colaboremos con el propósito eterno. Pero hermano, no es porque calificamos, no es porque somos los mejores, es por gracia, solo por gracia. Es una participación por gracia en el propósito eterno del Padre. Con las hermanas estamos estudiando el día sábado la participación por gracia, que es una doctrina potente, que yo la digo aquí al pasar, pero que se trata de que tenemos que entender que todo lo que podamos hacer en Cristo, para Cristo, lo hace Cristo. No soy yo. Entonces, si hay arrogancia en mi corazón, Dios tiene que quitarla. Si hay autosuficiencia en mi corazón, Dios tiene que sacarla. Si yo llego a pensar que porque yo estoy, esta cosa está pasando, tiene que Dios cambiarme la mentalidad. Porque es por gracia y no por mérito, no es por capacidad nuestra. No es por capacidad nuestra. De hecho, entre nosotros no hay ninguno superior a otro. Las jerarquías las puso la religión. Entre nosotros, lo único que hay es Cristo. No hay alguien entre nosotros que tenga más unción que el otro. Dice la Biblia, todos vosotros tenéis la unción del Santo. Todos. Todo hijo de Dios tiene la unción del Santo. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo que le ha ungido y le ha capacitado con herramientas, dones, con una asignación para participar del propósito eterno de Dios. Eso lo decidió Él en su soberanía. Y nosotros pasamos todo el tiempo pensando en cómo Dios va a suplir mis necesidades. Hermano, póngase a pensar eso. Póngase a pensar. Use su entendimiento. Gran parte del día estamos pensando en cómo vamos a salir de nuestros problemas. ¿Cómo? Y de repente, hermano, no hay cómo salir. ¿Se da cuenta que tenemos situaciones de dinero, deuda, y usted está sin trabajo? No hay cómo salir. Habría que salir a robarse un banco para allá. Pero eso no va en el diseño de Dios. Tengo una enfermedad en mi cuerpo y puedo pasar semanas viendo cómo me sano. Y no hay cómo. Piense lo que yo le estoy diciendo. Pasamos gran parte del tiempo pensando en cómo Dios suple mis necesidades. Y lamentablemente, por entender un evangelio corrompido y perturbado por la mezcla de pactos, un evangelio corrompido por la mentalidad de condenación, por entender un evangelio humanista, antropológico, donde el hombre es el centro, y no por entender un evangelio cristocéntrico, lamentablemente por eso, el problema es que podemos pasar toda nuestra vida en Cristo, porque estamos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos completos o incompletos? ¿Completo? Ya. En Cristo y completo podemos pasar toda nuestra vida pensando cómo Dios va a solucionar nuestros problemas temporales. Y si eso nos pasa, fuimos totalmente ineficaces en nuestro llamamiento. Porque no entendimos nunca el llamamiento. Porque nos llamaron, nos completaron en Cristo, nos pusieron dentro de Cristo, nos aseguraron todo para que usted y yo participemos del propósito eterno de Dios. Pero hemos gastado tiempo en ver cómo salimos adelante. Una reunión que es el punto donde somos instruidos, exhortados, capacitados y edificados. Muchas veces no llegamos a la reunión porque estamos solucionando nuestros problemas temporales. ¿Entiende?
No llegamos a la reunión porque estamos cansados. ¿Y en qué te cansaste, hermano? Solucionando mis problemas temporales. No llegué, hermano, porque me enfermé. ¿Por qué te enfermaste, hermano? Solucionando mis problemas temporales. Porque ocupamos mucho tiempo en eso. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, miren las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre tiene cuidado de ellos, no hará mucho más con ustedes. Miren los lirios del campo, la hermosura de su vestido, porque el lirio de Palestina es una cosa preciosa. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más Dios nos encargará de ustedes? ¿Por qué se preocupan de qué van a comer, de qué van a beber? Dios tiene cuidado. En otras palabras, ¿para qué se preocupan de las necesidades temporales? Preocúpense de una sola cosa. Ustedes nacieron de nuevo, fueron incorporados a Cristo. ¿Para qué? Para participar del desarrollo del propósito eterno de Dios. Amén. Hermano, tiene que nuestra mentalidad ser renovada, la de todos nosotros. Y estar solo involucrado en mis necesidades. Por eso sería bueno respondernos esta pregunta en silencio para nosotros mismos. Esta pregunta yo ya la he hecho 3 veces entre nosotros. La vuelvo a hacer. Si tuviese todo lo que necesito y todo lo que deseo en esta tierra, ¿estaría en esta reunión hoy día? Otra pregunta. ¿Estoy aquí en esta reunión por él o por mí? ¿Me trajo a esta reunión algo que yo necesito de él o me trajo a esta reunión él? ¿Me tiene acá el problema de enfermedad? ¿Me tiene acá el recargar las pilas espirituales? ¿Me tiene acá el problema familiar? ¿Me tiene acá la sensación de angustia que tengo? ¿Estoy aquí en esta reunión por él o estoy por mí? Usted tiene que responderse esa serie de preguntas. Dios en su soberanía decidió incluirnos en su propósito como representantes de Él en la tierra. ¿Alguien sabe lo que dice 2 Corintios 5:20? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador en términos de derecho internacional es un representante de una nación, de un Estado de Derecho en otro país. Esa persona nos representa. Ellos trabajan en un lugar que se llama embajada. Y esa embajada tiene la jurisdicción del país al que representan y no tiene la jurisdicción del país donde están. ¿Está oyendo? Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Representamos al cielo, representamos al Dios de los cielos, representamos a Cristo en esta tierra y nuestra jurisdicción es celestial. No es temporal. Pero nosotros vamos para lo temporal de nuevo, una y otra vez, porque no estamos entendiendo nuestro llamamiento. No estamos entendiendo la profundidad que Dios quiere que entendamos el propósito eterno de Dios. En base a esto, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta también. Otra pregunta. ¿Usted cree que Dios ha sido mal representado en la tierra? En base a todo esto que hemos conversado. Siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, las cruzadas, ¿se acuerdan de las cruzadas? En nombre de la religión, mataron a millones con una cruz, con una espada que tenía una cruz, con todos los ¿cómo se llamaban estos señores? Uy, se me fue la idea. Los templarios, con la cruz en su pecho, mataban a millones. Cuando conquistaron América, los jesuitas entraron con una cruz. Cuando entraron a Sudamérica, ahí en Salvador Bahía, donde fue que entraron, instalaron la cruz y ellos mataron a miles y miles y miles y miles de indígenas. La pregunta, y esa era la iglesia. Ahora, eso no ha cambiado 8 o 9 siglos después. ¿Estamos representando bien a Dios? ¿Lo estaremos representando correctamente cuando hay predicadores hablando de que Dios prospera, de que Dios bendice, de que hay que pactar con Dios porque Dios prospera? ¿Hacia dónde va apuntado todo el mensaje que hay hoy día? Al hombre, hacia las necesidades temporales del hombre. Noche de milagro, ven por tu milagro.
Cuando el llamamiento es, ven a conocer a Cristo. No, ven por tu milagro. Lo mejor está por venir. Hermanos, no. El que dice eso es un charlatán. Lo mejor ya vino y murió en una cruz. Y murió en nuestro lugar y nos dio lo mejor. Lo mejor ya nos fue dado. Hermanos, el Padre nos concedió al Hijo. A la iglesia se le dio al Hijo. A usted se le dio al Hijo. El Hijo mora dentro de usted. ¿Qué mayor regalo quiere? Que el propio Dios habita en nosotros. No puede haber nada más grande que eso. Lamentablemente Dios ha sido muy mal representado en la tierra. No se ha dado una imagen de Dios correcta. No se le ha representado correctamente a lo largo de la historia. En teoría, aquellos que hablan en nombre de Dios siempre eran los peores. Y si nosotros nos hacemos un chequeo nosotros, yo creo que no lo hemos representado, es muy personal lo que estoy diciendo, en todo caso, correctamente. Porque necesitamos que nuestra mentalidad sea renovada, con urgencia. Aquellos que se suponían eran los defensores de Dios eran los peores. ¿Vieron la película de los Tres Mosqueteros en cualquiera de sus ediciones que se han hecho? ¿Se acuerdan de ahí del cardenal Richelieu? ¿Ha leído alguna vez a Dumas, el que escribió esto? Ahí se muestra cómo el catolicismo era. Los representantes de Dios en la tierra, violando gente, matando niños, matando personas por oro, por plata, por reliquias de la Tierra Santa. Y era la iglesia. La iglesia, cuando conquistó los pueblos nórdicos, los obligaba a bautizarse, si no los mataba. Entonces, millones se bautizaron para no morir. Esa gente nunca nació de nuevo. Entonces, y quedó en la cabeza que eso era la iglesia. Entonces, hoy día, cuando aparecen los predicadores de la cruz diciendo que hay que nacer de nuevo, es un lenguaje que nadie conoce, que nadie entiende. Es más fácil decir, no, si yo soy nacido y criado en la iglesia, soy nacido y criado en el evangelio, soy el hijo de la promesa. Hasta en la iglesia evangélica ha habido una mala representación de Dios en la tierra. El misticismo, hermanos, es peligroso, muy peligroso. El misticismo, hermanos míos, tiene dos caras, eso podrían anotarlo. Una es que culpa de todo al diablo. ¿Ha oído eso, no? ¿Estás enfermo? Ah, algo hiciste. Dios te está castigando. O sea, el diablo te está haciendo algo. Es un espíritu de enfermedad. ¿Se te quemó la casa? Ah, el diablo anduvo ahí. ¿No puedes dormir? El diablo. ¿Se me pinchó el auto? El diablo. ¿Se me echó a perder la lavadora? ¡Ah! Ataque satánico. Esa es una cara. Hermano, el misticismo es así. Cuando usted se le cruzan esa idea, usted tiene que reaccionar y decir, no, eso es misticismo. Quizá la lavadora se le echó a perder por dos razones, por tres. Quizá usted no es muy cuidadosa para usar sus cosas. Una. Dos, las cuestiones chinas salen malas. Las crean para que duren poco y uno se compre a pocos años otra. Y tres, ya, usted lo dijo, hermano. La dueña de casa. Pero Satanás no estaba ahí. Los dueños de casa no instalan bien las máquinas. Ah, ya. 3, 4 entonces. Pero hermanos, Satanás no estuvo en que la lavadora se dañara. Eso es misticismo. La otra cara. Una cara es que se culpa de todo al diablo. La otra cara es culpar de todo a Dios. El evangélico no dice literalmente que la culpa es de Dios, pero dice, Dios lo permitió. Dios castiga, Dios te está castigando. ¿Algún pecadito tendrás, po? ¿Ah? Culpando a Dios. El misticismo hace eso. Hermanos, escuche. Si yo hago un cambio de temperatura brusco, me voy a enfermar. Fue una mala administración de mi cuerpo. Si yo comí muy de noche, mucha cosa picante, mucha cosa ácida, me va a dar una gastritis. Pero no es que Dios te abandonó ni que el diablo te hizo wichipirichi.
fue que yo no tenía que haber comido tan tarde. Yo estoy poniendo algunos ejemplos para que usted entienda nomás la idea. Otros dicen Dios lo envió. Otros dicen Dios me está procesando con esta situación. Escuche bien. Los cristianos no están en procesos. Los cristianos están en un proceso. Y se llama santificación. El proceso por el cual estoy siendo formado a la imagen de Cristo. Dios quiso tener representantes y en su inmenso amor decidió que fuésemos nosotros. Y por eso Dios no renuncia a eso. Hermanos, la iglesia ha querido ser destruida miles de veces. Y ahí la ve usted. Sigue adelante. ¿Por qué no la podrán destruir? Porque Dios no va a renunciar a su diseño. Y su diseño es que a Él lo iban a representar una gran familia de hijos e hijas semejantes a Cristo. Hermanos, nadie va a acabar con la iglesia. La van a perseguir, la van a torturar, los van a meter a la cárcel, los van a premiar, les van a quitar sus vidas. Pero escuche bien, nunca la iglesia será destruida. Porque Dios no va a renunciar a su diseño, que es tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Cristo, donde Dios se va a expresar en ellos y a través de ellos. Dios no va a echar pie atrás. En una empresa que tiene representantes, ¿qué harían con un mal representante? ¿Cierto? Acá no. Hermanos, acá no. Acá no, porque si no tendríamos que estar todos despedidos. Acá, ¿sabe lo que hacen? Nos esperan y nos siguen alumbrando. Hasta que vayamos entendiendo y comprendiendo. No nos facturan ni nos cargan, oiga bien, la cantidad de errores que hemos cometido para atrás. Porque Cristo murió por todos esos errores. Dios quiere que ahora, si yo voy entendiendo, yo ahora tenga una intencionalidad con respecto al propósito eterno de Dios. Si yo estoy comprendiendo de parte de Dios, estoy recibiendo revelación, Dios quiere que yo tenga una intencionalidad en cuanto a esto. Hermanos, Dios no renuncia a pesar de lo que pasó en Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? Adán echó todo a perder. Dios no renunció. Después Dios llamó a una nación, salió la más dura, la más contumada, la más porfiada, la más mañosa, la más complicada. Hermano, pasaron 40 años en el desierto comiendo codornices milagrosamente, bebiendo agua de una roca milagrosamente, comiendo maná, un pan que no existía en este planeta milagrosamente, viendo cómo sus niños crecían con la misma polera de hace 40 años, la ropa crecía con ellos, las chalas crecían con ellos. De noche los guiaba una columna de fuego y de día una columna de nubes. 40 años así. Y salieron los más porfiados de todos. Y Dios no renunció a su diseño. Dios no ha renunciado contigo, hermano. Escúchame bien. Ojalá que de verdad me oiga esto. Dios no ha renunciado contigo. No ha renunciado. No está todo terminado. Dios dice, sigamos adelante. Yo te llamé para que me representes. Llegó la hora de hacerlo. No lo hemos hecho. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Tenemos que empezar ahora en el entendimiento que Dios nos da. Tenemos que empezar a hacerlo. Vamos a ver Génesis 2. Pero recuerde que entre Génesis 2 y 1 hay cosas que se repiten. No sabemos cuánto tiempo pasó entre Génesis 1 y Génesis 3. No lo sabemos. Sí sabemos que Adán le puso nombre a todos los animales. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, del 7 al 8, dice así. Voy a leer la versión NBI. Dice, no voy a leer las dos versiones. La Reina Valera primero. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó, oiga, y Jehová Dios plantó un huerto
en Edén. Oiga bien, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. No plantó el huerto del Edén. Plantó un huerto en Edén. No plantó el huerto del Edén. Existe el huerto del Edén. ¿De acuerdo? Dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Leo la NBI. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor, aquí la NBI cambia una palabra. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. En las dos versiones está la misma idea. Que el huerto no era el Edén, sino que el huerto o jardín se plantó en Edén. ¿De acuerdo? Y allí puso al hombre que había formado. Esto es importante. La NBI lo llama jardín. La Reina Valera usa la expresión huerto. La gente piensa que el huerto era el Edén. Siempre hemos pensado eso. Y no es así. ¿Ya? ¿Estamos claros? No existe el huerto del Edén. Existe un huerto en Edén. ¿Qué era Edén? La palabra Edén en arameo significa delicia, pero era mucho más que delicia. ¿Qué era Edén? Esto lo podrían anotar. Edén era un ámbito de gobierno mucho mayor que el huerto. No se olvide de eso. Edén era un ámbito de gobierno de Dios, mucho mayor que el huerto. El huerto no era el Edén. Quiero que eso quede claro, hermanos. El Edén era un ámbito de gobierno mucho mayor que el huerto. El huerto o el jardín es algo que Dios establece en Edén. ¿Ya? El huerto o el jardín, como lo expresa la NBI, es algo que Dios establece en Edén. Quiere decir entonces que el jardín o el huerto no cubría todo el Edén. ¿Listo? Sino que cubría una parte del Edén. No sabemos cuánta, pero eso es lo que dice el texto. Ya que el Edén era un ámbito de gobierno para Adán y Eva. Edén era un ámbito de gobierno para Adán y Eva. Un ámbito de gobierno que su labor era que este huerto se extendiera y siguiera creciendo. Porque hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Hermano Juve, usted que trabaja la tierra, usted este verano junta su platita, compra su semilla, voy a hablar algo que quizá yo no lo estoy diciendo mal, pero entiéndame la idea, y planta sus ajos porros, y cosecha lo que usted le fue bien, guarda semilla, o guarda planta. Al otro año, este año hizo 2 hileras, al otro año, es lógico que se haga una hilera más, ¿cierto que sí? Sí, pues hermano, si esa es la idea de plantar cosas, ir creciendo. Y Dios le dice a Adán antes que pecara, labra la tierra, guárdala, administrala, extiende el huerto en el ámbito de gobierno que se llama Edén.
que es lo mismo que la iglesia tiene que hacer hoy día. ¿Ese ámbito se refiere al lugar o espacio? No, es un ámbito de gobierno, no es un lugar geográfico. Es un espectro donde Dios gobierna. Es un reino, es el reino de Dios. Y hoy día, Dios viene y dice que Él estableció el reino por medio de Cristo. Y nuestra labor es extender el reino, no establecerlo, porque el reino ya fue establecido. Lo estableció Cristo. Por eso que Cristo dijo, arrepentíos, metanoia, porque el reino de los cielos, la basileia, se está acercando. Se ha acercado. Ya llegó, está acá. Y la iglesia, la función que tiene en el contexto del propósito eterno de Dios es extender el reino bajo el ámbito de gobierno de Dios, que es el reino de Dios. Por eso es que Mateo habla tanto del reino de Dios. El reino de Dios es como, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es semejante a esto otro, el reino de Dios vino a hacer esto, en el reino de Dios se sufre violencia. ¿Se acuerdan? Por eso es que Jesús habló tanto de eso. Para que nosotros lo entendamos y nos extendamos y extendamos su reino, porque somos los embajadores de Dios de ese reino en este mundo caído. Pero estamos preocupados de nuestras necesidades temporales, cosa que el Señor se va a hacer cargo, se ha hecho cargo siempre Él. ¿Vamos bien? Edén lo identificamos entonces como ámbito de gobierno, donde el ser humano puede, oiga, gobernar, oiga, puede reinar. Dios puso al hombre en este huerto que había formado bajo su ámbito de gobierno. Hermanos, los cristianos fueron llamados a reinar, pero reinar no tiene nada que ver con lo que hemos entendido. Reinar en griego es basilión, ejercer gobierno. Pero no se trata de que vamos a tener un hermano nuestro en la alcaldía, al otro en la Cámara de Diputados, al otro en la Cámara de Senado y al otro ya de presidente, y así la iglesia está gobernando. ¿Ya? El gobierno, la iglesia lo produce por medio de la extensión del reino, que es cuando manifestamos a Cristo en y a través de nosotros. Y la única forma que eso ocurre es, acuérdense, Cristo formado, Cristo expresado o manifestado. Hermanos, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, dice el versículo 15. Dios puso al hombre en el jardín o huerto. Ya saben que el jardín o huerto es lo mismo, ¿cierto? Huerto en la Reina Valera, jardín en la NBI. Ya. Para que lo cultivara y para que lo cuidara. ¿Qué es cultivar y cuidar? Es trabajo. Y ustedes saben, lo estudiamos alguna vez, los principios creacionales. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Pero ¿cómo va a ser una bendición si, oye, cuando usted se cruza con el vecino en la mañana, cuando se topan, y usted dice, hola vecino, ¿para dónde va? Al yugo. Usted o llega a la oficina y sus colegas dicen, ya volví, aquí estamos en el yugo otra vez. Hice la vuelta corta, me fui anoche del yugo y volví al tiro al yugo. Hermanos, el trabajo no es un yugo. El trabajo fue siempre una bendición. El trabajo no es parte de la maldición. El trabajo le fue dado al hombre, tanto el físico como el intelectual, antes que el hombre pecara. Lo que se complicó después fue, lo que Dios maldijo fue la tierra. La tierra no tenía cardos y espinos. Y la tierra quedó maldecida a causa de la desobediencia del hombre. Y como el hombre antes trabajaba, pero no había esfuerzo en el trabajo, hoy día el hombre se esfuerza en el trabajo, porque Dios le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, es trabajo, el trabajo no es una maldición, es un principio creacional. El problema en el huerto no era el trabajo, el problema fue después que había que ganarse el pan con el sudor de la frente. Verso 16 y verso 17. Y le dio este mandato, estoy leyendo la NBI.
puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Su Biblia dice, ciertamente morirás. Cuando Dios dice ciertamente, significa sin duda. Va a suceder sí o sí. No hay negociación. Si comes, te mueres. Hoy día va a recibir revelación de algo, hermano. Por comer el hombre murió. Por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre murió. Por comer a Cristo, el árbol de la vida, el hombre vive. Y si el hombre se quiere mantener vivo, tiene que comer a Cristo permanentemente. Por eso es que comemos a Cristo, a Cristo, a Cristo y comemos solo a Cristo y no hablamos de nada más que de Cristo. Por eso es que nosotros no hablamos de los decretos calvinistas, no hablamos de las doctrinas de la gracia calvinista, no hablamos de Cristo. Solo Cristo. No usamos nombres rimbombantes para nada, hablamos tal cual como lo expresa la Biblia. Comer a Cristo, beber a Cristo. El hombre comió, murió. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si el hombre come a Cristo, el hombre vive. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere, no tendrá más hambre. El que de mí bebiere, no tendrá sed jamás. Se refería a la vida eterna, a la nueva naturaleza, a estar posicionados en Cristo. Ahora, el punto es lo siguiente. El ser humano comió del alimento incorrecto. Y esto debe llevarnos a preguntarnos qué tipo de alimento estamos comiendo. ¿Con qué se está llenando tu mente permanentemente? ¿Cuál es el conocimiento que abunda en ti? Solo hay un alimento realmente nutritivo para la iglesia. Es el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. No les dijo yo soy el pan del cielo, porque si lo hubiese dicho así, los judíos le hubiesen dicho, ¿tú eres el maná? Porque se acuerdan que Moisés dijo, pan del cielo nos dio a comer en el desierto. Si él les hubiese dicho, yo soy el pan del cielo, los judíos le hubiesen dicho, ¿eres tú el maná que nuestros padres comieron allá? No, y él le aclaró, le dijo, no, yo no soy ese maná, yo no soy el pan del desierto, yo soy el verdadero pan del cielo. Eso es lo que la iglesia come, o sea, a Cristo, el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Hermanos, todo alimento que no sea Cristo no trae ningún tipo de nutriente para nosotros, trae pura información. Vale. Todo alimento que no sea Cristo no trae ningún tipo de nutriente. Y si no hay nutrientes, no hay crecimiento. O sea, lo único que hace crecer a la iglesia, lo único que hace madurar a la iglesia es comer a Cristo, comer el alimento correcto. El problema del ser humano es que comió de lo que no hay que comer, del conocimiento equivocado. Había que comer del conocimiento de Cristo. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Leo la NBI. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios decidió crear al ser humano de esta manera. En Génesis dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así dice, ¿cierto? La palabra ser en hebreo es ánima y ánima significa alma. Entonces el texto dice, y fue el hombre un alma viviente. Entonces el ser humano está compuesto
de espíritu, alma y cuerpo, pero es un solo ser, es una sola existencia. Ahora, esta es la forma en la cual Dios podía ser representado en la tierra. Dios creó un ser que lo iba a representar en la tierra. Hermanos, los perritos no tienen espíritu. Los perritos y los gatitos no van al cielo. Walt Disney sembró esa mentira, pero es mentira. Los únicos seres que tienen espíritu son espíritu, alma y cuerpo, porque hay otros seres espirituales. Espíritu, alma y cuerpo son los seres humanos, porque Dios los creó a ellos para habitar en ellos, porque Dios es espíritu y necesitaba relacionarse en términos espirituales con un ser espiritual. Por eso el hombre fue creado así. Ahora, necesitaba él ser representado acá en la tierra. Espíritu. ¿Por qué espíritu? Dios dice en Génesis 1, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿correcto? Y recordemos que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y está creando un ser a su imagen y semejanza, tiene que crearlo con espíritu. De hecho, la semejanza, acuérdense de la definición de semejanza, es la característica que Dios le dio al hombre de ser un ser espiritual a consecuencia de que Dios es espíritu. ¿De acuerdo? Y crea al ser humano como un ser espiritual, porque es la única forma en la que Dios puede habitar en nosotros y relacionarse con el hombre en términos espirituales. No hay otra forma. Dios no habitará, oiga, en un alma y en un cuerpo sin espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no habitará en un alma y en un cuerpo si no es por medio del espíritu. Porque la conexión es de espíritu a espíritu. El espíritu de Dios se relaciona con el espíritu del hombre. Por eso es que estamos completos en el espíritu. Pero en el alma, en la mentalidad, estamos siendo formados. ¿Se está entendiendo? Mire lo que dice, para que me entienda lo que estoy diciendo. Anote el texto, yo lo leo. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. La Reina Valera. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no es conocimiento intelectual, sino con las que enseña el Espíritu. Ahora escuche, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, explico. Acomodando lo espiritual de Dios al espíritu del hombre. ¿Se entiende? Leo la NBI. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo, oiga, mire cómo lo dice la NBI, de modo que expresamos verdades espirituales, nosotros expresamos verdades espirituales, expresar no es hablar, ¿eh? Expresar es manifestar. Expresamos verdades espirituales en términos espirituales, porque tenemos un espíritu. O sea, Dios que es espíritu se expresa en y a través de nosotros espiritualmente. ¿Se entiende? Pero nuestra alma necesita ser formada. Ahora va a entender por qué. Entonces, anote esto. Dios habita en nosotros por medio de nuestro espíritu. O Dios habita en nosotros por medio del espíritu. Dios habita en nosotros por medio del espíritu. Ahora, Dios nos dio un alma, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos un alma? Porque el alma es el canalizador de la vida del espíritu. El alma es el canalizador de la vida del espíritu. Es decir, para que la vida del espíritu pueda fluir y para que la vida del espíritu pueda expresarse, se requiere un alma. De nuevo,
para que la vida del espíritu pueda fluir y para que la vida del espíritu pueda expresarse, se requiere un alma. Escuche. Para que el amor de Dios en usted se exprese, se requiere su alma que ame. ¿Entiende? Para que el perdón de Dios, que es espíritu, que está en usted, se exprese, se requiere que su alma perdone. ¿Está entendiendo por qué estamos conformados así? Nos fuimos conformados así para que nosotros digamos, hoy somos la corona de la creación, como enseñan todos. No, fuimos conformados así porque Cristo quiso venir a habitar en nosotros y nos incluyó en su propósito, nos hizo parte de su propósito. Y él decidió allá, antes de la fundación del mundo, que Él se iba a manifestar al planeta por medio de un cuerpo corporativo, no por medio de una persona, sino que por medio de un cuerpo, y ese cuerpo es Cristo. ¿Me entendieron lo del alma? Ya, se nos dio un cuerpo porque es la única forma en la cual Dios podía tener un cuerpo en la tierra. Por tanto, esa es la forma en que Dios estableció para darse a conocer. ¿Por qué se nos dio un cuerpo, hermano? Porque Él había tomado una decisión, que el Logos se iba a encarnar. Y no se podía encarnar en un cuerpo diferente al nuestro. Por eso, cuando Adán es creado a imagen y semejanza de Dios y es creado con esta conformidad, espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu. Dios no tenía cuerpo para expresarse en la tierra, porque Dios es espíritu. Dios no tenía cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Dios siempre, millones de años en la eternidad, para allá, para atrás, Él siempre ha sido espíritu. No tenía cuerpo para expresarse en la tierra. Entonces, Él necesitaba un cuerpo. Mire, este cuerpo. Todos. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Por eso Él creó un cuerpo para habitar en ese cuerpo y para poder actuar a través de ese cuerpo. Por eso cuando ese cuerpo se mueve, es Cristo que se está moviendo en ese cuerpo y a través de ese cuerpo. Por eso cuando ese cuerpo hace, es Cristo haciendo en ese cuerpo. Por eso cuando ese cuerpo va para allá, es Cristo yendo para allá. Por eso cuando ese cuerpo va para allá, es Cristo yendo para el otro lado. Siempre es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto por los siglos y las edades. Entonces, hermanos, debemos responder a una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan que partimos la temática diciendo que íbamos a estudiar qué ocurrió en Edén? ¿Sí la nombré? No tiene alma, no tiene alma. Él viene a habitar, Él es espíritu, ¿cierto, Vane? No, nos hizo a su imagen como persona y nos hizo a su semejanza como espíritu. ¿Ya? Pero se nos dio el bien habitar en nosotros como espíritu, en nuestro espíritu. ¿Ya? Pero con un propósito, expresarse. Para eso nos adiciona el alma. Para poder expresar, porque el alma es el canalizador del espíritu. O sea, ¿cómo el espíritu se da a conocer? A través del alma. No, es espíritu, el espíritu. Y el alma fue adicionada en nosotros para que el espíritu se exprese. ¿Ya? Y el cuerpo, hermanos, el cuerpo tampoco, Dios tampoco tiene cuerpo, tampoco tenía cuerpo, ¿correcto? No, es que Dios no es amoroso, Dios es amor. Y yo expreso en mi alma el amor, amorosamente. Exacto. Lo que está adentro, porque adentro está todo completo. ¿Ya? Ahora, ¿Dios tenía cuerpo? No. No.
cuando que el hombre haya sido creado en su imagen y semejanza de Dios es porque Dios tenía una cara y yo tengo una cara? No, es porque el cuerpo era lo que él iba a usar para venir a habitarnos y manifestarse en y a través de este cuerpo. Entonces hoy día Dios tiene un cuerpo, uno solo, que es la iglesia. Por eso Jesús dijo, volveré, y nos dice, los tomaré a todos ustedes y me los llevo. Volveré y os tomaré a mí mismo, mi cuerpo. Jesús no tiene dos cuerpos, ¿ah? Tiene uno solo, la iglesia. Todo. Seremos transformados. Sí, todo. Si nosotros somos seres, hermanos, déjenme terminar la idea y yo respondo las preguntas. Déjenme terminar la idea, para no enredar. Pero el Espíritu viene el Señor y nos aborda en el Espíritu y estamos completos en el Espíritu. El alma es el canalizador del Espíritu, es como el Espíritu se iba a manifestar. El cuerpo era lo que Dios iba a necesitar para expresarse y manifestarse. ¿De acuerdo? Por eso Jesús se encarnó en un cuerpo. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos incorporados al cuerpo de Cristo, que no es la carne y los huesos de Él, que es la iglesia. Ok, sigamos. ¿Dónde quedé? Leí el texto de... Leí algún texto, La ¿no? pregunta. Ya. Pero ¿qué fue lo que sucedió en dos lugares? En dos huertos que la Biblia menciona. Por esto era importante hacer la definición del huerto. Porque en dos huertos ocurrieron dos cosas diferentes. En el huerto que estaba en el Edén y en el huerto del Getsemaní. Hay dos huertos ahí, con dos Adanes diferentes. No podemos solo ver lo que sucedió en el huerto que estaba en Edén. Necesitamos entender lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Porque lo que sucedió en el huerto que estaba en Edén fue terrible, pero sucedió con el primer Adán. En el huerto que estaba en el Getsemaní también ocurrió algo, pero con el segundo Adán. Ya que cuando hablamos de la obra consumada de la cruz, hermanos, incluye lo que pasó en el huerto. Por eso se habla de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no comenzó con el flagelo taxilatum, comenzó en Getsemaní, ¿ya? Cuando hablamos de la obra consumada de la cruz, esta comienza en el huerto del Getsemaní. Ahí comienza la pasión de Cristo. Eso empieza en el huerto de Getsemaní. Empieza con Jesús sudando gotas como de sudor de sangre. La sangre que nos limpia. La sangre que nos ha redimido de nuestros pecados. La sangre que empezó a derramarse en el huerto y tuvo su clímax en la cruz. Hermanos, en el huerto de Getsemaní, el primer Adán no pudo cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Tener una gran familia. Sí, ¿cierto? ¿De verdad que sí? Correcto. Le dijo, multiplíquense, fructifíquense, tengan muchos hijos, muchas hijas. ¿Se recuerdan? Sojuzguen la tierra y gobiernen. Extiendan el huerto. ¿Cierto? Ah, y Adán. Y una cosita nomás. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de ese que está allí, de ese no comes. Adán no pudo cumplir la voluntad de Dios. Y el segundo Adán vino con una misión clara. ¿Vas a ir? ¿Vas a encarnarte en un hombre? ¿Vas a nacer como un hombre normal, como un niño? ¿Vas a ser criado por una mujer? ¿Vas a ser frágil? ¿Vas a tener que crecer en gracia, en sabiduría, en estatura? ¿A los 30 años vas a comenzar a predicar el evangelio del reino? Y a los 33 años vas a morir. Vas a morir. A eso vas. A morir.
Vas a beber la copa de la ira y vas a morir en lugar de todos los descendientes del primer Adán. Porque tú eres mi único hijo que tiene mis genes. Tú eres mi unigénito. Pero yo quiero tener muchos hijos más que tengan mis genes, que sean a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús queda en el Getsemaní. En el huerto que estaba en Edén, ¿qué hizo el primer Adán? No cumplió, falló. En el huerto de Getsemaní, el segundo Adán ve la copa de la ira y dice: Señor, Señor, pasa de mí este cáliz, pasa de mí este trago amargo. Ah, Señor, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y tu voluntad es que yo mañana muero. El segundo Adán cumplió. Hermanos, el primer Adán, con todo perfecto, no cumplió. Y el segundo Adán, con todo imperfecto, cumplió. Para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Y vio la mujer, estoy leyendo Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Obviamente, vemos que Adán desobedeció, comió, pecó. Pero ¿qué implica eso? Hermanos, el que desobedeció fue Adán. La mujer fue la que primero comió, la mujer fue la que le dio a su marido, pero el representante de la raza humana ante Dios era Adán. Pero la mujer igual tenía prohibido comer. Adán le transmitió eso, pero el representante, Camila, ante Dios, es el hombre. O sea, si él no hubiera comido, tal vez... Estaríamos felices comiendo perdices, pero él comió. ¿Y esto qué implica eso, hermano? ¿Qué implica? Eso es lo que necesito que entendamos. Comió y pecó, ¿correcto? Comer del árbol era pecar. ¿Pero qué implica eso? Ningún fruto de ningún árbol de este jardín era malo, ni tenía mala apariencia. Eso tiene que estar claro. Porque cuando leemos, voy a volver a leer el texto. Lo leo en la Reina Valera ahora. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Les digo yo que ningún fruto de ningún árbol de este huerto era malo. Porque todo lo que Dios creó era en gran manera bueno. Lo dice la Biblia. Todo. Ni tenía mala apariencia. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Por qué? Recuerde que Dios dijo al acabar su creación que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Por tanto, el problema no era todo lo que era el fruto. ¿Qué es lo que era el fruto? Según el texto dice que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El problema no era lo que era el fruto, porque no había ningún árbol que no fuese perfecto, porque había sido creado todo eso en perfección absoluta. El problema había sido la conversación que la mujer había tenido con la serpiente. Fue esa conversación la que provocó todo lo que pasó cuando ella miró el fruto. Porque, hermanos, no era la primera vez que veía el fruto. ¿Están entendiendo? El fruto lo había visto siempre. Habían pasado por el lado del árbol quizás cuántas veces, porque el árbol estaba ahí. Pero fue después de la conversación con la serpiente que ella empezó a mirar el fruto de otra forma. Miró el fruto y luego le dio a su marido y él también comió. Recordemos que cuando la mujer comió, no pasó nada.
absolutamente nada. El problema fue cuando el hombre comió. Cuando el hombre comió, se asumió que ambos habían comido del alimento incorrecto. Ahora, ¿cuáles fueron las implicancias para el ser humano? ¿Por qué nosotros necesitamos entender lo que pasó en la cruz? Porque lo que pasó en la cruz es necesario por lo que pasó en Edén. Lo que pasó en Getsemaní es necesario por lo que pasó en el huerto. Vamos a comprender y valorar lo que pasó en la cruz cuando entendemos lo que pasó acá en Edén, ya que lo que pasó en el huerto fue grave, fue muy grave, y no podemos nunca minimizar la gravedad de lo que ocurrió. Pero el problema real es que, entendiendo la gravedad de lo que ocurrió en el huerto, este es el problema que tenemos nosotros, hermano. Porque me pregunta, ¿entendemos lo que ocurrió en el huerto? ¿Sí o no? Sabemos, ¿cierto? Lo entendemos. Ya, esto es el problema nuestro. Que entendiendo la gravedad de lo que pasó en el huerto, nosotros no magnificamos la obra de Cristo en la cruz, ni nos centramos en esa obra como tiene que ser. Ese es el problema. Porque si hay gente que no se centra en la obra de Cristo en la cruz, pero no entiende qué pasó en el huerto, no hay qué. Hay ceguera nomás. Pero nosotros entendemos qué pasó en el huerto. Por eso es que el problema más grande que tenemos es saber, entender por revelación lo que ocurrió en el huerto y no magnificar la obra de la cruz y no centrarnos en la obra de la cruz.